Era una noche cualquiera. El tipo de noche en la que nada parece fuera de lugar. El cielo estaba despejado, las luces del complejo residencial parpadeaban suavemente entre los árboles, y las calles del suburbio de Chicago parecían, como siempre, tranquilas. Pero lo que Maxim encontró esa noche, cambiaría su vida para siempre. Eran exactamente las 10:47 de la noche del 14 de septiembre de 2020. Maxim Levin, un joven de 28 años, recién mudado a su nuevo apartamento en el complejo residencial Woodlands, estaba terminando de configurar su red inalámbrica. Un procedimiento simple, rutinario, algo que había hecho decenas de veces, tanto en su trabajo como en casa. Después de todo, Maxim era especialista en ciberseguridad. Lo suyo era la lógica, la estructura, la previsibilidad de los sistemas. Pero esa noche, nada fue previsible. Mientras escaneaba las redes disponibles en su área, notó algo inusual. Una señal abierta. No tenía nombre, ni encriptación, ni siquiera una dirección identificable. Solo estaba ahí. Visible. Desafiante. Como si esperara ser descubierta. Por curiosidad, una que pronto lamentaría. Maxim se conectó. Y en ese instante, sin saberlo, abrió una puerta que jamás debió cruzar. En su pantalla apareció una transmisión en vivo. Una imagen borrosa al principio, como la típica interferencia de una vieja cámara de seguridad. Pero luego, la imagen se estabilizó. Una sala de estar. Normal. Vacía. Sin nada extraño. Hasta que algo se movió. Una figura cruzó la habitación. Y con ese solo instante, la atmósfera cambió por completo. Lo que Maxim vio lo dejó paralizado. No era solo la intrusión en una señal privada lo que le inquietaba, era lo que esa señal estaba mostrando. Porque lo que parecía ser una simple cámara doméstica escondía algo mucho más oscuro. Y lo peor de todo, apenas era el comienzo. Esto no es una historia inventada. No es una leyenda urbana nacida en Internet. No es parte del guión de una película de suspenso. Esta historia ocurrió realmente. En la vida real. Y en este vídeo vas a conocer todos los detalles. Desde el primer segundo hasta el último, cada decisión, cada imagen, cada hallazgo, te hará cuestionar si en realidad conoces lo que ocurre a tu alrededor. O incluso, lo que ocurre justo al lado de tu casa. Maxim Levin no era una persona común y corriente. Desde muy joven, había sentido una fascinación particular por los sistemas, los algoritmos y todo aquello que pudiera ser descifrado a través del pensamiento lógico. A los 16 años ya programaba sus propias herramientas de análisis de red, y a los 28, se había convertido en uno de los analistas de ciberseguridad más competentes de su firma en Chicago. No era un tipo sociable. Prefería el silencio de su teclado al bullicio de una conversación trivial. Para él, el mundo digital tenía más sentido que el físico. Era predecible, ordenado, controlable. Quizás por eso, cuando decidió mudarse al complejo residencial Woodlands, lo hizo buscando justo eso, orden. Tranquilidad. Un espacio donde pudiera concentrarse, trabajar desde casa y de vez en cuando, tomar café en su balcón sin más compañía que la brisa de la noche. Woodlands era un lugar perfecto para eso. Amplias zonas verdes, vecinos amables, aunque algo distantes, seguridad las 24 horas y una arquitectura moderna que combinaba funcionalidad y estética. Ubicado en un suburbio de Chicago, alejado del caos del centro, parecía el sitio ideal para comenzar una nueva etapa. Maxim había comprado el apartamento hacía apenas una semana. Pasó los primeros días desempacando, organizando sus equipos y asegurándose de que todo estuviera exactamente como le gustaba. Cada cable, cada monitor, cada aplicación. Todo debía estar en su sitio. Todo debía funcionar a la perfección. Hasta esa noche. Cuando comenzó a configurar su red doméstica, no esperaba encontrar nada extraño.
Estaba acostumbrado a detectar señales débiles, interferencias comunes, o incluso redes sin contraseña de vecinos descuidados. Pero esa señal, esa única señal anónima, sin nombre, sin cifrado, sin origen claro, despertó algo en él. No solo su curiosidad profesional, sino una sensación que no solía experimentar a menudo, incomodidad. Porque, aunque Maxim no lo sabía aún, al conectarse a esa señal, no solo estaba violando los límites del espectro inalámbrico. Estaba entrando, sin quererlo, en una historia que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre privacidad, seguridad y sobre el mal. Un mal que no se esconde en la oscuridad de la web, sino en los lugares más insospechados. A veces, justo al otro lado de la pared. El cursor de Maxim titubeó por un momento antes de hacer clic en la opción Conectar. La red no tenía nombre, ni contraseña, pero ofrecía una señal estable. Extrañamente estable. En cuestión de segundos, su pantalla se iluminó con una ventana emergente. Era una interfaz tosca, rudimentaria, como esas viejas páginas de acceso de cámaras IP que solían usarse en los años 2000. No había ningún logotipo, ni ningún texto. Solo un botón, visualizar transmisión. Maxim, acostumbrado a los protocolos de redes y sistemas vulnerables, supo de inmediato que estaba ante una configuración obsoleta, mal protegida, pero operativa. Dudó por un momento. Algo en su interior le decía que lo cerrara todo y siguiera con su noche. Pero su instinto, ese mismo que lo había llevado tan lejos en su carrera, lo empujó a mirar. Presionó el botón. Lo primero que apareció fue estático. Una lluvia de interferencia blanca sobre negro. Luego, lentamente, la imagen se fue aclarando. Era una cámara de vigilancia, sin duda. Y apuntaba hacia una habitación. Una sala común. Paredes blancas. Un sofá gris al fondo. Una lámpara encendida en una esquina. Nada fuera de lo normal. Maxim pensó que se trataba simplemente de una cámara doméstica descuidada. Quizás alguien del edificio la había instalado sin saber cómo protegerla adecuadamente. Iba a cerrar la ventana, cuando algo se movió. Una figura cruzó la escena. Rápida, apenas visible. Se trataba de un hombre. Llevaba una sudadera oscura con la capucha puesta. No parecía mirar a la cámara. De hecho, parecía no saber que estaba siendo grabado. Se acercó a una mesa. Colocó algo sobre ella. Un objeto pequeño, envuelto en lo que parecía ser una bolsa plástica. Luego, desapareció de cuadro. Maxim frunció el ceño. Volvió a mirar la interfaz. No había opción de control. No podía cambiar el ángulo, ni ver otra cámara. Era solo esa. Una única transmisión. Silenciosa. Persistente. La habitación volvió a quedar vacía. Todo parecía en calma. Pero algo no cuadraba. La calidad de la imagen era inusualmente buena para una señal abierta. Los ángulos, la iluminación, todo parecía cuidadosamente dispuesto. No era una cámara común de seguridad. Era algo más. Entonces notó un detalle. En la parte inferior derecha del cuadro, muy pequeño, había un reflejo. Como si hubiera otro lente grabando desde un segundo ángulo. Pero ese lente no estaba visible en el encuadre. Una cámara grabando a otra cámara. ¿Era eso posible? Maxim no sabía qué estaba viendo exactamente. Solo sabía que no era normal. Y que no podía dejar de mirar. Esa noche, Maxim no durmió. Durante horas, dejó la transmisión abierta en uno de sus monitores mientras trataba de continuar con su trabajo. Pero no podía concentrarse. Cada pocos minutos, giraba la cabeza y revisaba la imagen. La sala seguía ahí. Inmóvil. Silenciosa. Como una trampa tendida en la calma. A la 1:13 de la madrugada, algo cambió. La figura volvió a aparecer. Esta vez, sin sudadera. Era un hombre de mediana edad, delgado,
cabello oscuro y rostro inexpresivo. Caminaba lentamente de un lado a otro, como si esperara algo. En un momento, se detuvo frente al sofá, se sentó, y simplemente permaneció ahí. Sin moverse. Mirando al frente. Maxim aumentó el brillo de su monitor. No había sonido, pero el silencio de la escena era ensordecedor. El hombre permaneció así durante varios minutos. Luego, se levantó y salió del encuadre. Pero la imagen no cambió. Siguió mostrando esa sala. Vacía. Inmóvil. Como si estuviera esperando a su siguiente acto. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Maxim fue revisar si la señal seguía activa. Y lo estaba. Exactamente igual. Pasaron los días, y la rutina de Maxim cambió por completo. Cada noche, se sentaba frente al monitor y observaba. Grabó la transmisión. Analizó la red. Incluso usó herramientas avanzadas para intentar rastrear el origen exacto de la señal, pero lo único que logró fue confirmar una sospecha que ya lo inquietaba desde el primer día. La señal venía desde dentro del mismo complejo. Más precisamente, desde el apartamento justo al otro lado del pasillo. El número 4B. Maxim vivía en el 4A. La coincidencia lo dejó helado. Nunca había visto a los ocupantes del 4B. Siempre estaba en silencio. Las ventanas cerradas. Las luces apagadas. Y lo más inquietante, no figuraba ningún nombre en el buzón. Solo un número. Maxim comenzó a observar más. A escuchar. A tomar notas. Cada vez que la figura aparecía en la transmisión, él marcaba la hora, analizaba el patrón de movimiento, el comportamiento. Y entonces, lo vio. Un detalle que lo perturbó profundamente. En una de las grabaciones, al fondo de la habitación, apareció una segunda figura. Pequeña. Era una mujer. Parecía joven. Y no se movía. Estaba sentada contra la pared, con la cabeza baja, las manos atadas. Maxim retrocedió el vídeo. Lo observó cuadro por cuadro. La figura era real. No era un reflejo. No era una sombra. Era alguien, retenido. El corazón le latía con fuerza. La garganta se le secó. Ya no era solo una señal extraña. Ya no era una simple curiosidad. Ahora era algo más. Un crimen. Una pesadilla. Y estaba ocurriendo, a metros de donde él dormía cada noche. Maxim sabía que no podía seguir mirando sin hacer nada. Pero también sabía que no podía simplemente ir a la policía y decir, estoy interceptando una señal no autorizada que muestra una escena sospechosa desde el apartamento 4B. No lo entenderían. O peor aún, lo acusarían de hackeo. Así que decidió actuar por su cuenta. Primero, revisó todos los planos del edificio que pudo encontrar en línea. Confirmó que, en efecto, el apartamento 4B estaba justo frente al suyo. Mismo tamaño. Misma distribución. Y según el registro público, estaba alquilado, pero el nombre del arrendatario aparecía como reservado por motivos de confidencialidad. Eso no era normal. A la noche siguiente, Maxim hizo algo que nunca había hecho antes. Salió al pasillo. Lo hizo con cuidado, sin hacer ruido. Se acercó al 4B, fingiendo revisar su teléfono. No se oía nada. No se veía luz bajo la puerta. Pero al pasar cerca, sintió algo. Un olor tenue. No era putrefacción, pero tampoco era limpio. Era un olor metálico, denso. Como óxido. Como sangre seca. El pomo de la puerta tenía marcas. Como si alguien lo hubiera intentado forzar alguna vez. O como si lo abrieran y cerraran con demasiada frecuencia. Volvió a su apartamento. Cerró la puerta. Y se sentó frente a la transmisión. La sala seguía ahí. Igual de estática. La figura masculina ya no aparecía. Pero la mujer aún estaba en el fondo. Sentada. Con la cabeza baja.
Maxim tomó una decisión. Guardó los fragmentos de vídeo en un disco externo. Imágenes, fechas, capturas de pantalla. Escribió un pequeño informe con todo lo que había observado durante la semana. Iba a llevarlo a la policía. No podía quedarse callado. Pero antes, quiso asegurarse una vez más. Quiso ver si esa noche pasaba algo que confirmara, sin lugar a dudas, que lo que estaba viendo era real. Y entonces, ocurrió. A las 2:27 de la madrugada, la mujer alzó la cabeza. La imagen era clara. Tenía los ojos abiertos. Grandes. Vacíos. Y en su mejilla, había un moretón visible, casi negro. Movió los labios. Como si hablara. Como si dijera algo. Pero no había sonido. Maxim se acercó a la pantalla, intentando leerlos. Volvió el vídeo en cámara lenta. Intentó sincronizar con una herramienta de lectura labial online. 2 palabras. Ayúdame. Por favor. Maxim sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no había tiempo que perder. Guardó todo en una carpeta, tomó su mochila y salió del apartamento. Iba directo a la estación de policía. Pero cuando bajó las escaleras, se encontró con algo que no esperaba. Un hombre. Alto. De rostro borroso por la sombra. Parado junto a la puerta del 4B. Sostenía algo en la mano. Y lo estaba mirando directamente. Maxim se quedó congelado. El hombre frente a la puerta del 4B no se movía. Ni un solo gesto. Solo lo observaba. La mano derecha, la que sostenía algo, estaba parcialmente oculta bajo la chaqueta. Era como si ya supiera que Maxim venía. Como si lo estuviera esperando. Maxim bajó lentamente la mirada. Notó que el objeto en la mano del hombre era una llave. Y con toda la calma del mundo, el hombre la introdujo en la cerradura, giró y entró. La puerta se cerró sin hacer un solo ruido. Maxim retrocedió. El corazón le latía como un tambor desbocado. No podía respirar. No podía pensar. Solo alcanzó a volver corriendo a su departamento y trabar la puerta con todo lo que tenía a mano. Encendió todos los monitores. Abrió la transmisión. Pero la cámara estaba apagada. Pantalla negra. Sin señal. Era como si alguien, al otro lado, supiera que él había estado observando. Maxim maldijo en voz baja. No podía ir ahora a la policía sin pruebas activas. El vídeo grabado era bueno, sí, pero sin una señal en tiempo real, todo era más difícil de probar. Se quedó allí, esperando. Minutos eternos. Y entonces, la pantalla volvió. Pero la imagen era distinta. La cámara ahora apuntaba directamente hacia un espejo. Un espejo enorme que no había estado antes en la sala. Reflejaba la misma habitación, sí, pero en el centro, había algo más. Un cartel. Escrito a mano, en letras grandes, torcidas. Decía: ¿te gusta mirar, Maxim? El aire se le fue de golpe. ¿Cómo sabían su nombre? No había usado ninguna cuenta personal. Ninguna red vinculada. Todo el acceso fue desde una terminal aislada. Era imposible. O eso pensaba él. Pero esa frase estaba ahí. Fija. Clara. La imagen parpadeó por un segundo, y cambió de nuevo. Ahora mostraba su propio pasillo. El pasillo fuera de su apartamento. Una cámara apuntaba directamente hacia su puerta. Maxim se levantó de golpe. Corrió al ojo de la cerradura. Miró por la mirilla. Vacío. Silencio total. Volvió a la computadora. La imagen seguía ahí. El pasillo. La puerta. Y entonces, un sonido. Una notificación. Su impresora, que no había usado en días, comenzó a imprimir algo sola. Maxim se acercó con el alma en un hilo. Era una única hoja. Blanca. Unas palabras en el centro. No vuelvas a mirar. Maxim no volvió a ver la señal. Ni esa noche, ni nunca más. Intentó rastrear la IP. Escaneó las redes. Revisó cada rincón digital de ese edificio. Todo había desaparecido.
como si nunca hubiera existido. Pocas semanas después, alguien más se mudó al 4B. Una joven pareja. Dijeron que el apartamento había estado vacío por meses. Sin registros. Sin muebles. Sin cámaras. Nadie en el edificio recordó haber visto a ningún hombre como el que Maxim describió. Ni mucho menos a una mujer. ¿Lo imaginó todo? ¿Fue una alucinación? ¿Un elaborado montaje? ¿O simplemente, alguien quiso enviarle un mensaje? Maxim se mudó. Cambió de ciudad. Y nunca volvió a trabajar con redes domésticas. Pero a veces, cuando apaga las luces antes de dormir, una pequeña luz en su router parpadea, aunque no esté conectado. Y él no puede evitar pensar que, en algún lugar, alguien todavía lo está observando.